Te saluda a tu amigo, el zar de la psicología, el doctor Luis Quintal. El día de hoy vamos a hablar del penalti fallado por el Chicharito en la semifinal ante el Cruz Azul, lo cual fue el último clavo en el ataúd del dolorosísimo fracaso de las Chivas, pero principalmente del Chicharito Hernández. Y es que es muy triste ver cómo este goleador histórico de la selección mexicana, el Bayern, Manchester United, Real Madrid, en fin, pues haya tenido una temporada tan mala. Y todo esto se resume con este penalti que falla el Chicharito. Hemos hablado mucho del penalti, de hecho considero que es uno de los temas que tiene más información científica, la cual lamentablemente no es utilizada, y vemos en partidos de gran importancia a nivel mundial incluso cómo repiten los mismos errores, como el caso del Chicharito, de los cuales vamos a hablar puntualmente. Por ejemplo, existen datos como el hecho de saber que existen zonas de la portería que, si el penal es cobrado con una velocidad promedio en una zona aproximada de 90 centímetros adentro de los postes, es prácticamente inatajable. Igualmente que el 95% de los porteros se lanzan, ya que de quedar separados sentirían que no hicieron nada para detener ese gol, y esto también da un margen de oportunidad, puesto que siempre el centro de la portería estará libre. Además de todo esto, hemos visto que existen ya métodos de aprendizaje, la biomecánica, la lateralidad, en fin, toda una serie de situaciones de los porteros, los cuales pues aumentan en algunos puntitos la posibilidad de intuir el lanzamiento del tirador. Pero en este caso ni siquiera eso fue necesario, porque el Chicharito la voló. Y es importante analizar lo siguiente. Como decía el Tata Martino, de triste memoria, imagínense el Barcelona, la selección de Argentina, en fin, que cuando hubo la oportunidad de tirar un penalti por el equipo mexicano en un momento clave de una eliminatoria, él dijo: la decisión lo toman los jugadores en la cancha. ¿Cómo se siente? O sea, imagínense, amigos, voy a hacer una analogía. Imagínense que un médico va a hacer una cirugía de corazón abierto. Este médico tiene la preparación, las certificaciones, las habilidades, la experiencia, el número de cirugías, en fin, las horas vuelo, ¿verdad? Las horas de vuelo. Pero después, a la hora, deciden: a ver, ¿cómo te sientes tú? ¿Cómo me siento yo? Y de pronto dice el que tiene la menor preparación: no, yo me siento bien, yo sí lo quiero tirar. Y de pronto diga el médico: la fallé, se murió el paciente. Y es importante comparar esto, amigos, porque son contextos distintos, pero que ambos tienen aspectos psicológicos muy puntuales, aspectos de conocimiento, aspectos de actitudes, en fin, muy, muy similares. Por lo tanto, en la medicina se ha normalizado el paradigma en el cual operan médicos especialistas, expertos, con certificaciones, con el entrenamiento. Y en el fútbol no. Depende cómo se sienta, depende del que agarre la pelota. O sea, no hay un entrenamiento de especialistas tiradores. Lo hay en el papel, pero no se ejecuta, no se realiza en el terreno de juego. Y por eso se fallan tantos goles. También vamos a hablar de otro aspecto importante, que es el lenguaje corporal del Chicharito, que nos revela la psicología y todas las emociones que estaban pasando. Porque de pronto se marca el penalti. Aparentemente Romo lo iba a tirar, de pronto se forma el grupito allá en el área, pero de pronto el Chicharito como que lo está pensando y de pronto toma una decisión, toma un impulso y viene y agarra la pelota. ¿Qué sucede, amigos? Su lenguaje corporal revela ansiedad, que estaba afrontando una situación que él percibía como amenazante, que no estaba en el nivel de activación óptimo.
nivel de activación física y mental o grado de intensidad emocional. Entonces, ¿eso cómo lo podemos percibir? Cuando mueve sus brazos, esto quiere decir, necesito equilibrarme. Cuando respira profundo, aspira, exhala, ¿esto qué quiere decir? Necesito relajarme, estoy tenso, tengo ansiedad. Sus movimientos, de pronto pone la pelota, en fin. Y seguramente como el equipo no tiene un tirador especialista con el entrenamiento suficiente, que él definitivamente no lo era, quizá lo fue en buena época, pero en ese momento, en ese contexto, en ese partido específico, no lo era. Él simplemente obedeció a sus impulsos, a su, entre comillas, mentalidad supuesta, que no es una preparación psicológica adecuada, porque él no tiene un psicólogo del deporte, él tiene un coach de vida y existe un abismo de diferencia, amigos. Bueno, que de eso igual hemos hablado en otras ocasiones. Todo ello, ¿qué es lo que hace, amigos? Que los automatismos entrenados o el poco entrenamiento para cobrar los penaltis, definitivamente pérdida del foco visual, tensión muscular, falta de timing, y todos esos elementos hacen que el Chicharito vuele esa pelota. Y amigos, no era el estado óptimo mental. Ese no es el estado óptimo mental. Esa es ansiedad, ese es estrés, esa es tensión. Hay mucho que hacer, amigos. Y definitivamente le urge al Chicharito, a las Chivas, un psicólogo del deporte. Y aquí te dejo, amigos, un video en el cual hablé de la psicología del penal, datos importantes, científicos, aspectos muy interesantes de investigaciones de grandes universidades que estoy seguro que los disfrutarás. Esto fue la psicología del penalti fallado por el Chicharito Hernández. Te saluda tu amigo, el zar de la psicología, el doctor Luis Quintana. Tenemos al doctor Luis Quintal. Doctor, como siempre, todos los martes es el momento de la psicología del deporte. Estamos fresquecito porque perdimos la medalla de plata, cuando menos en Tokio, por penaltis otra vez. Así es. No. Pues sí, definitivamente el tema se impone, es la psicología de los penaltis. Es el talón de Aquiles de la selección mexicana, pero no solo la selección mexicana, sino que existen una serie de, llamémosle como que vacíos en lo que es el fútbol, ¿no? Y en todos los deportes, ¿no? En este caso, por ejemplo, un ejemplo. Salcedo falla un penalti contra Canadá. Falla el penalti, pero Salcedo no es tirador de penaltis. Entonces Salcedo simplemente se emocionó y dijo, yo lo tiro, y lo falla. Y cuando entrevistan al Tata Martino, imagínense, él estuvo con el Barcelona, sí, claro. O sea, y le dicen al Tata Martino, no, usted dio la orden que él la tire. No, esa decisión no me corresponde. Los jugadores de la cancha lo deciden porque ellos saben cómo se sienten. O sea, imagínense entonces, ese absurdo. Claro. O sea, como si un sargento comandara un pelotón, tuviera un francotirador importante, no apostarle a las corazonadas, a las cábalas, no. Existe mucha investigación científica. Ahí vemos estamos viendo el video, ¿no? Cuando el Mudo Aguirre falla ese penalti, bueno, Johan Vázquez también, en fin. Pero bueno, aquí el punto es, hay que apostarle a la ciencia. En la Universidad de Extremadura, España, se hizo una investigación muy amplia en la cual se determinó, en base a la física, la mecánica y la cinemática principalmente, que existen zonas de la portería que son imposibles de detener un penalti por parte del portero. Esta está del poste 90 centímetros para adentro. O sea, ahí un penalti tirado con una velocidad buena, promedio de 150 kilómetros por hora, es imparable para el portero. Ese es un primer aspecto. Segundo aspecto, Universidad de Ámsterdam, Holanda. Ahí se investigó que solo el 3% de los porteros no se lanzan en un penalti. ¿Por qué?
porque psicológicamente ellos sienten que se van a sentir frustrados como que no hicieron nada. Entonces tengo que hacer algo que es lanzarme. Eso da una oportunidad al tirador del 97% de las ocasiones que el portero no va a estar en el centro. Entonces, si científicamente sabemos que tenemos dos franjas en la portería y en medio una posibilidad de un 97% que no va a estar el portero, ¿qué es lo que queda? Y otra investigación rapidísima es que el Instituto John Moore de Inglaterra, ahí lo que hicieron ellos, descubrieron que existen porteros que tienen habilidades de anticipación, que son muy pocos. Yo creo que uno de ellos es Ochoa. Esas habilidades de anticipación lo que hacen, esperan hasta el último minuto, aguantan el tiro y en base a la postura del pie de apoyo y la cadera, la orientación de la cadera, en base a eso leen a dónde se van a tirar. ¿Qué sucede? Adivinan el 70% de dónde van los tiros, pero solo pueden alcanzar el 10% cuando el penalti no es bien tirado, con buena velocidad y buena colocación. ¿Eso qué quiere decir? Que técnicamente, científicamente, un penalti tiene que ser gol. Pero aquí entra el factor psicológico. Y también en la Universidad de las Ciencias del Deporte de Pachuca Hidalgo, ahí investigaron que demostraron que la presión es la que hace fallar a los jugadores. Incluso se hicieron jugadores con cámara oculta, metían los penaltis. Posteriormente, estos jugadores se les puso público y demás, se les dijo que se les estaba tomando video y demás y empezaron a fallar los penaltis. Entonces, moraleja, todo apunta a lo siguiente. Número uno, los entrenadores y los jugadores deben de agarrar especialistas tiradores de penaltis, entrenar sistemática, metódicamente las áreas científicamente probadas que son inalcanzables por el portero y trabajar las habilidades psicológicas como son abstracción, concentración, manejo del estrés, manejo de los pensamientos intrusivos, visualización, y todo eso les va a dar totalmente va a elevar más de un 95% la posibilidad de no fallar los penaltis. Pero ¿qué es lo que hacen comúnmente? Comúnmente establecen un duelo con el portero y el portero empieza a mover sus manos y el jugador empieza a hacer como que corre y hace brinquitos y como tipo Pulido, ¿no? Que casi hace la grulla de Karate Kid y después lanza. O sea, esas son vaciladas. Eso en psicología se llama transferencia y contratransferencia. Imagínense que un psicólogo, cada paciente deprimido que le cuente su historia, se la pase llorando el psicólogo. No puede permitirse esa transferencia y contratransferencia. Tiene que disociarse, abstraerse, ser fenomenológico. Eso tiene que hacer un tirador. Tiene que tener la fortaleza mental porque él tiene el control. Entonces, esa es la psicología del penal. Pues hay que tomarlo en cuenta siempre cuando hay torneos entonces en donde sabes que puedes llegar a esas instancias o también tenerla en cualquier momento presente porque un penalti lo puedes tirar en cualquier momento también, ¿no? Entrenar a tus 5 tiradores, por ejemplo. Totalmente, y no dejarlo al azar. O sea, ¿qué es eso de que como se sientan en la cancha? O sea, es impensable que un entrenador que estuvo en el Barcelona, que ya tiene toda una lona recorrida, pues tenga tanta debilidad en el criterio técnico de un penalti. Eso es, ya no digamos psicológicamente. Hasta un poco lógicamente, ¿no? Claro que sí, exactamente. Muy bien, muchas gracias, placer, doctor. ¿no? Excelente, pues ahí está. Ojalá lo tomen en cuenta para la próxima tanda de penales, ¿no? En el Mexicanos, en el próximo torneo. Vamos a una pausa comercial. Tenemos también más de nuestra velada boxística del viernes pasado en el Inalámbrico.